debate con algunos evangelistas, como dicen que, por ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo, Sí, ¿no? De la Trinidad, sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. sí, yo Hay soy un solo trinitario. versículo, Sí. un solo versículo donde habla en el nombre del Padre, vaya y bautícelo, pero dice tanto Pablo que después los bautizaba en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo, decía, ¿no? O sea, significan que son tres, pero en realidad son dos, no tres. O en realidad, ¿Qué es la Trinidad para usted? ¿eh? ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué entiende usted por Trinidad? Y ya la palabra Por lo fin dice, se cayó ese muchacho. que son tres. ¿Tres qué? Trinidad. ¿Tres qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, ¿que son tres qué? Son, o sea, que son dioses. No, ese vio. Por eso a veces nosotros, yo vengo acá a la catedral, vengo a veces, no, soy de Lanús, Sí. ahora estoy de casualidad, pero por eso hay muchos que no entienden el tema de la Trinidad y rechazan algo que no entienden. ¿Me ¿Pero explico? qué es para vos entonces? Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted sabe que el Espíritu Santo es eterno, ¿no? ¿Pero el Espíritu Santo de quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Claro, pero es eterno, no podemos negar que es eterno, Sí, ¿no? pero ¿quién es el Espíritu Santo? Por eso ahora le cuento, pero ¿es eterno o no es eterno? Es eterno. Y porque si no Dios, si no tuvo Espíritu Santo en alguna vez, entonces Sí, claro. no era Dios, ¿no? Claro. O sea, que el Espíritu Santo de quién es. ¿Quién es el Espíritu Santo? Claro. A eso es lo que yo voy. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bien, ahora le respondo. Según la Escritura, porque por eso dice usted malo con Escritura, Sí. según la Escritura es Dios. Ya, sí. Para Ahí nosotros, los católicos y para la mayoría de los cristianos. El tema es que a nosotros se nos expone, se nos pregunta versículos literales para ser creídos. Y no hay que ser tan, ¿cómo se dice? Dogmáticamente correcto en este sentido de decir, bueno, tiene que estar literal, porque literal yo no encuentro que Jesús sea el arcángel Miguel, por ejemplo. Pero sí, la Biblia nos enseña de que en 2 Corintios, por ejemplo, dice, en la palabra hebrea, Yahvé es el Espíritu. Es el Espíritu. ¿Qué Espíritu es Yahvé? En la palabra, Espíritu Santo. Ruach, Neuma, griego. No, Sí, no, pero entiendo, Miguel, soplo, bien. En hebreo ¿Quién dice, como Dios? Exacto. Claro, ¿Y quién sí. es como Dios? Bien, Vamos pero, al punto, ¿quién es como Dios? bien, pues entonces Jesús no sería Miguel. No, pero ¿quién es como Dios? Nadie, por eso Jesús no sería Miguel. Jesucristo. Por eso, entonces Jesús no sería Miguel. Porque ahí entramos en un... desterró, por ejemplo, a Satanás. ¿Qué es ser como Dios? ¿Eh? ¿Qué es ser como Dios? No, porque yo no lo consideramos que Jesucristo sea un Dios. Por más que ella diga... Ah, ¿no es un Dios para ustedes? Por más que él dijo, que él haya dicho, que le dice en la palabra, dice, aquel que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Porque yo y mi Padre somos uno. Pero no quiso decir que él era Dios. Según el cuerpo, según lo que ustedes entienden, creo que es cuerpo gobernante. Según los testigos, ¿no? Que no creen que Jesús sea Dios. No, porque... Por eso, pero es una Juan interpretación... 17.3, Sí. 17.3, capítulo 17, versículo 3. Esto Que te conozcan a ti. Bueno, el único Dios verdadero y a tu Hijo a quien enviaste. Entonces, el único Dios... El único Dios verdadero y a tu Hijo a quien enviaste. Ahí está. Padre e Hijo. Luis es su nombre, ¿no? No, Marcelo. Marcelo. Ahí Padre está. e Hijo. Esto es lo que yo no consigo, Marcelo, mira. Padre e Hijo. Excelente, me gusta esta charla. Al único Dios verdadero. Sí. ¿Sí? ¿Quién es el Dios verdadero? Ahí vamos, al único. ¿Sí? ¿Usted tiene su Biblia ahí, no? Sí, yo la tengo. Menos mal que ese muchacho guardó silencio porque realmente es increíble. Es increíble. Cómo empezó a decir malas palabras sabiendo que aparte acá hay criaturas. Es que la Biblia dice que ahora en los últimos días, en los últimos tiempos, lo malo lo van a ver bueno. Y lo bueno lo ven está malo. está pasando. Hoy no se puede hablar de la ideología de género, ¿no? Porque si uno dice que un hombre es mujer... Bueno, usted me dijo que Jesús, Juan 17.3, yo leí la Biblia de ustedes, para serle sincero. Mire, antes me gustaría comentarle algo. Sí. Ahí dice Shinoscosin, ¿no? Pero en las traducciones anteriores dice, esto significa vida eterna, que estén adquiriendo un conocimiento de ti. Decía ahora no, ahora dice que estén conociéndote a ti. Entonces yo veo que esta Biblia va cambiando, porque la anterior, la negra, dice que estén adquiriendo un conocimiento de ti. Una cosa es decir, yo adquiero un conocimiento de usted
a decir yo la conozco a usted. O sea, son dos cosas distintas. Pero bien, dice el único Dios verdadero, dice ahí, ¿no? Bueno, ahora me gustaría preguntarle si podemos, ¿le puedo mostrar yo? ¿Me permite? A mí me gusta leer la Biblia. No, es lindo. Es lindo leer la Biblia. La gente debería leer la Escritura más seguido para que menos jóvenes estén en las cárceles. Porque después la leen cuando están adentro. Nosotros vamos a las cárceles. ¿Van a las cárceles? Vamos a sí, hay mucha, hay católicos que también van, sí, pastores que están también con la palabra que enseñan. Nosotros también tenemos una esperanza de aliento. Claro. No es que tampoco vamos a debatir, ¿entendés? No, pero si a veces, pero no está bueno el debate a veces, dígame la verdad, no está bueno tener un debate. El debate se hace fructífero. Sí, pero no debatir, porque Jesucristo jamás debatía. Con los fariseos ha debatido, mi amigo. No, o sea, con los saduceos, no discutía, sino le aclaraba las cosas. Por eso, es como una especie de... Es como una especie de ¿cómo se dice? No, hay un argumento y Jesús lo refutaba. O sea, había ciertos debates. Igual está buena la charla. Yo creo que... Yo tengo una Biblia de esta. Yo tengo una Biblia de esta. Una negra y tengo, creo que la vi. Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, caballero? Jesús. Bueno, por eso, empezamos a hablar de la vacuna, después cuando me acerqué acá me empezó a hablar de... Y me salió con la Trinidad, y bueno, y yo soy católico y voy a la catedral. Estar al lado de la catedral, tengo derecho. Bueno, esto es lo que yo no entiendo. Yo lo respeto, me gustan las conversaciones con personas como usted, porque yo sé que a ustedes les gusta la palabra de Dios. El tema es el siguiente. Usted me dice, el único Dios verdadero. Cuando yo leo ese pasaje, yo cuando leo ese pasaje no veo que estén contrastando al Padre y al Hijo, sino que lo que quiere hacer Cristo es poner en énfasis la superioridad del Padre con los dioses falsos de Jeremías capítulo 10 y 1 Juan 5:20. O sea, eso es lo que yo veo, no el Padre y Hijo, porque mire, no hay tres dioses, nosotros no creemos tres dioses. Los católicos no creemos en tres dioses más, la Iglesia Católica nos enseña que hay un solo Dios. Creer que hay tres dioses es una herejía, o sea, no creemos en tres dioses. Si le pregunta a un católico que no conoce, le va a decir cualquier cosa. Así como si le pregunta al Evangelio. Claro, pero no son tres dioses, ese es el tema. No son tres dioses. Eso, ahí está bueno explicarle. Ahora, dice el único Dios verdadero, el único, Dios verdadero. Ahora, yo acá leo, en el principio era el verbo, ¿no? A usted le gusta mucho el griego, por lo que yo vi en las publicaciones, ¿no? Bueno, dice, en argeno logos, caio logos en prostonceón, caiseos en hologos. En el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios, dice acá. ¿No? ¿Era Dios o un Dios? Un Dios, dice. O Dios, ¿qué era? Flaqueamos ahí, No, está bien. Está bien, es respetable. Bueno, estoy compartiendo y ya me voy. No, Jesús, quédate bien. Está lindo para poder... Ahora, si el verbo era un Dios, y usted me dice, no se parece, dice era, ¿no? Porque vamos a leer la Biblia como dice usted, era. ¿No? Pero no significa que era Dios, que es Dios. Porque vos dijiste la vez pasada en una oportunidad, hay una diferencia entre una cosa que es o que era. Bien, vamos otra vez. ¿Dónde está? Juan capítulo 1. Juan 1.1. Claro, ahí está. Juan 1.1. Ahí está. Es este de acá, dale vuelta. Ahí está. Juan, acá. En argenólogos, caiólogos, en entonces el principio, bueno, era, dice, ¿no? Y la palabra era un Dios. Ahora, ¿era un Dios? Pero ¿a quién se refiere? No, a Jesús, pero ¿era un Dios? Dice era. Vamos a la palabra, a la Biblia de usted, porque yo he leído otras Biblias y dice otra cosa. Bueno, la mayoría de otras Biblias, ¿no? Aquí hay una diferencia entre era y era. Porque ahí vos sos, vamos a suponer, era de Boca, vamos a decir. Sos de River. Bien. Era.
No importa, vamos a suponer que era. Era. Bien. Pero no era que Bueno. Dios. Vamos a suponer que era un Dios, ahora ya no es más un Dios. Vamos a Pero hay una suponer. diferencia entre era y es. Perfecto, vamos. Era y es. Bien. Cuando yo digo, esto, vamos a suponer, esta es una carta. Bueno, el texto dice lo que venimos diciendo, lo que era desde el principio, lo que hemos dado a conocer, dice San Juan, respecto al verbo, sí. Lo que era, no significa que Cristo ya no es el verbo, o que ya no es, ¿no? O sea, el era a veces no quiere decir que después cambió. ¿No? La vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó, pero también sigue estando, o sea, no quiere decir que ya no sigue estando, o sea, el era cambia. Pero a lo que voy, si Cristo es, ahí dice era un Dios, vamos a suponer que era un Dios, que ya no es más un Dios, ¿no? ¿Qué Dios es, verdadero o falso? Él no es semejante al Padre, es menor que el No, Padre. no, básicamente... No es que sea Dios, porque puede ser Dios, como decir, pero no más que el Dios Todopoderoso. Porque hay una Yo pregunto nada más qué clase de Dios era, ¿verdadero o falso? No hay término medio. Bueno, en base a lo que vos decís y de lo que conocés de Jesús, ¿qué respondés? Yo no puedo decir nunca que es un Dios falso. Y entonces te está diciendo, ¿Verdadero? Entonces es un Dios verdadero. Bien, ¿y ustedes qué creen? También. ¿Es un Dios verdadero? Y sí, porque sí. Pero ahí en Juan Dios, 17:3, no en el sentido de ser como el Padre. no importa, no pero en la ahí figura de en ser- Juan ser- 17:3 Sí. dice que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Pero entonces hay dos dioses verdaderos, uno Porque ahí menor. Ahí está hablando Ah, ahí Jesucristo, que está dándole gloria Está al Padre. contratando al... Claro, Padre. está poniendo en contraste al verdadero Dios con los dioses falsos, no con el Hijo. Claro, sí, por ahí Claro, significa que entonces sea Dios. por eso ahí se explica el texto. No Claro, está por- diciendo que Jesús no sea Dios. Ese es el tema. Esa es Pasa que a veces por ahí veo que hay personas que no entienden la Trinidad. ¿Me Sí, explico? se hace un poco medio complicado. Es que hay cosas que yo no entiendo de los testigos de Jehová que me resultan difícil creer también. Como que dice que cuando creó el cielo y la tierra, Sí. dice que el Espíritu de Jehová, o Yahvé, como lo puedes llamar, dice el Espíritu de Jehová estaba creando las cosas. Y cuando dice... Se movía, tenía se voluntad movía. propia, claro. O sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Y cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y ¿A quién le semejanza, dijo hagamos? ¿Con quién hablaba? ¿Con quién hablaba cuando hablaba? Ahí está. ¿Con los ángeles o con quién? O sea, ahí está. ¿Le respondo? Ah. Bien, el texto dice, y Cuando dijo Dios. hablaba con la palabra. Dice, ¿quién Qué era buen la palabra? texto, este texto me encanta, porque es más, dice, hagamos al hombre, hagamos, plural. ¿Con quién? Ahí vamos, él se apura, le gusta el debate, después no quiere debatir. No, pero, o sea, Bueno, está lindo, pero o sea, con vos querías con compartir, paciencia, claro, con paciencia. Hagamos, Sí. plural, al hombre, singular, a nuestra, plural, Sí. imagen, singular. Fíjese cuando dice a nuestra, Ajá, plural, sí, plural. La imagen de Dios, ¿quién la tiene? nadie, porque Dios es un espíritu. Pero ¿por qué dice a nuestra imagen? ¿A quién le habla? Son las cualidades. Ahí está, Jesús es la imagen de Dios. Bien, ahora, según nuestra, plural, semejanza, singular. Hay una pluralidad en la unidad. Y creó Dios singular, al hombre singular, a su imagen singular. Ahora, fíjese, Dios creó al hombre, no lo creó a la imagen de los ángeles. No, ¿La creó a la imagen de quién? De Dios. sí, Pero Dios dice a nuestra imagen. sí, pero como... Ahora, cuando se refiere a imagen, para vos, ¿qué es imagen? Para ahí vamos. Exacto. vos? ¿Eh? La imagen de Dios. Dios es espíritu, Sí. ¿sí? Pero ¿a qué se refiere con la imagen de Dios? Más allá de que hay algunos aspectos teológicos que otras personas pueden tener cierta razón. ¿Por qué somos imagen de Dios? Porque tenemos la capacidad de amar, tenemos Reflejar intelecto sus propio, cualidades, cualidades, Esas son las personalidades. refleja. Exacto. Ahí es lo que vamos. Claro, bien. Ahora, exacto. Y fíjese, ahí demuestro cómo el Hijo siempre estuvo con el Padre. Fíjese por qué, por el amor. Y le voy a explicar por qué por el amor. A nuestra imagen, ¿eh? ¿Qué dijo Dios después? No es bueno que el hombre esté Solo. solo. ¿Por qué? Porque el hombre imagen de quién? De Dios. Dios ama. Dios siempre amó.
Nunca pudo Es Dios amor. estar sin amar, ¿o Es no? amor. ¿O no? Bien. Ahora yo le pregunto, Sí. y aquí va aquí, por eso me gustaría si me puede responder. Sí. Antes de Dios crear a su Hijo, supuestamente usted cree que Jesús fue creado, ¿no? Bueno, antes de Dios crearlo, a Jesús, ¿quién amaba a Dios? ¿Y Dios a quién amaba? Porque él dice que es alfa y omega, no tiene todo principio y fin. No, ya sé que el alfa y el omega, pero ¿a No es quién que- amaba el Padre? ¿A quién amaba? Ese amor, por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque Sí, el sí. hombre necesita amar y ser amado. Ujú. Dios es la imagen, el hombre es la imagen de Dios. Dios ama, porque el amor es recíproco y a la vez es amado Dios. No hubo en la eternidad un momento en que Dios no conocía qué era ser amado. Dios siempre fue amado, me imagino Sí, sí. que Dios toda la eternidad fue amado. ¿Por quién? Y por los ángeles, porque él fue el creador de todas las cosas. Porque Pero no antes de crear a los ángeles. ¿A quién amaba y por quién era amado? Entonces Jesús es tan eterno como el amor del Claro, Padre. sí, sí, Ahí está. los dos. Ah, está bien. Bueno, menos mal que se cayó. que se cayó. Nosotros estábamos hablando fuerte acá. Y el otro decía por las vacunas. Que Sí, más allá de que viva por la vacuna se puede hablar de... Pero de ahí a decir malas palabras, estaban las criaturas ya, después gritar como locos, y tratar de idiota a la gente que no se quiso vacunar, bueno, ya, ¿me entendés? La gente tiene la voluntad de elegir si se vacuna o no se vacuna. Yo voy a pedir un estudio bíblico un día de esto. Me gusta a mí hablar de Biblia, lo que pasa es que todo el mundo se ofende. Todo el mundo... Mira, ahí vos podés entrar, Pero como yo te digo, ¿dónde vivís? ¿Acá en la Avellaneda? En Lanús. No soy de acá. Estoy acá porque me vine a encontrar con un amigo. siempre está ahí y está bien o sea, Porque hay un sitio que vos podés entrar sí, en cualquier sitio. y incluso hasta podés pedir un curso El QR. Ah, tengo que escanear el QR. ¿Y cómo lo escanea el QR? Y con el celular decía buscar el... ¿Qué tengo que descargar una aplicación para escanear el si no, QR? También el otro, ¿no? ¿Viste? Bajar el JW, ¿viste? .org. Perfecto. Y está toda la Sí, igual yo he leído mucho los testigos de Jehová, o sea, me Yo informé. compartí Porque así hay cosas, ¿viste? Me informé. ¿Ustedes son toda la vida fueron testigos? No, yo después de grande, porque yo a los 50 años, ahora tengo 60, va a ser 10. 10 años. Ah, hace poco. Pero pude comprobar que hay cosas que pues, yo fui muy católico también, pero hay cosas que no tienen... No fue católico, no mienta. Sí, sí. No fue Yo católico. fui criado con mi mamá, mi abuela, que tenía taller. Pero de ahí a ser católico es otra cosa. Hacer Capaz que no santo. era practicante. No Y después conocía que- la fe católica. A Después veces muchos que... te dicen son católicos, pero Y no lo son. Ah, estás dando la razón. ¿Usted sabe lo que es la Eucaristía? ¿Eh? La Eucaristía Y supuestamente dice que el cuerpo de Cristo. comulgaba, se confesaba previamente. Sí, sí, pero ¿dónde dice que nosotros tenemos que confesar, por ejemplo? Bueno, la Escritura dice, confesad nuestros pecados los unos con los otros. Es más, ¿leyó la Porque el Escritura? cura es igual con nosotros, porque dice a los ojos de Dios A los apóstoles le somos todos dijo, pecadores. No hay ninguno. así como el Padre me envía, así yo los envío a ustedes. Sí, A sí. quienes perdonen pecados les serán perdonados, y a quienes los retengan les serán retenidos. Sí, porque A también quienes dice- perdonen, Los Dice- apóstoles tenían la autoridad de perdonar pecados. Es más, los fariseos se preguntaban de Jesús, ¿quién es este que se cree que puede perdonar pecados? Bueno, iba a ser lo mismo las otras denominaciones de los curas. Sí, pero ¿dónde dice? No, y bueno, eso dicen le preguntaron 1000 veces los fariseos. Pero este quién se cree que es. Lo dicen, Juan capítulo 21. Por ejemplo, Mateo 23, 9. Sí. ¿Qué dice? No llaméis Padre acá en la tierra porque solamente hay un solo Padre, un Padre celestial. Uy, que es el Padre celestial. O sea, búscame el argumento. Bien. Otra cosa, cuando Estaba el cuando rico falleció- ahí, que le dijo padre a Abraham, entonces estaba condenado ya, pues llamó padre. Cuando falleció- Es más, usted a su papá, ¿cómo le decía en los años 40? A veces, Padre, padre, padre. Lo que Sí. estaba diciendo Jesús ahí era sobre los fariseos que se creían más prominentes que los demás, querían exaltarse. Es más, desplegaban sus filacterías, dice su vestidura, la Biblia no amaban dice- ser llamados padres. En ese sentido lo No, está pero no dice diciendo. la Biblia que se llamaban padres sacerdotes, sumo sacerdote, o fariseos, lo que sea, no les llaman padre. Pero es que A un padre no... cura es cura, sacerdote, Sí. pero no padre. Pero si vamos literalmente al texto, Ah, vamos literalmente al texto,
cuando uno dice, bueno, pero ¿en qué parte de la Biblia dice que se le llamó Padre? Y buscamos un texto literal. Bueno, pero ¿a qué se refiere eso entonces? Cuando Claro, dice Padre. por eso Jesús estaba enseñando a los discípulos y a los demás que no sean de la arrogancia. En Mateo, No lo sé, pero ahí no dice que no lo llame Padre ahí. por eso No le dice, dice a los fariseos. porque Jesús en el contexto venía de tener una controversia con los fariseos. Por eso le enseña a sus discípulos, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Es más, nosotros también, si vamos literal, a San Martín ustedes le llaman el Padre de la patria. Entonces estamos en la misma, ¿no? Sí, a veces uno ¿Explico? puede decir padre, pero no. Claro, está despierto la cara amigo, Entonces, es más, ahora les voy a preguntar algo. Ahora que ya me tiraste esa de los padres, yo te voy a preguntar algo a vos. Claro, A ver, vamos a suponerte que hoy el Papa Francisco te dice va a venir el fin del mundo en tal fecha. Y el Papa Francisco te dice va a venir el fin del mundo en tal fecha. Y te dice, y te lo digo en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová viene el fin del mundo. En tal fecha, tal. Pasa esa fecha y no se cumple. ¿Ustedes qué pensarían del Papa? Y se puede haber equivocado. O sea, todos nos equivocamos. ¿Es un verdadero profeta? ¿Eh? ¿Es un verdadero profeta? No, porque es igual que nosotros. Por eso, no es un verdadero, pero no es verdadero profeta. Porque está profetizando el fin y no ocurrió. ¿Ustedes qué pensarían? El hombre se equivoca. Claro, los falsos profetas también. Es ¿O que no? no hay una fecha determinada. La Biblia dice que nadie sabe la fecha. Ni los ángeles, Vos ni sabés, los ángeles. vos tenés más años que él, ¿no? Sí, pero... Decí la verdad. No. Decíla a él porque él no sabe. Pero la Biblia misma dice Que te lo ni los confiese él. ángeles, ni los ángeles Bueno, pero saben la fecha. confesale qué pasó. Vos sabés qué pasó. Como que Vos sabés qué pasó en el 75. Y bueno, pues se pensaba que No, determinada se fecha- pensaba no. Se Sí, enseñaba. no se enseñaba, pero ¿por qué? Salió una revista donde se reconoce de que nos equivocamos. No importa, pero No, que- pero si un ¿por qué profeta... seguimos- pero ¿por qué seguimos hablando a las personas diciendo que va a venir un fin? A nosotros nos o sea, a través de la Biblia hemos llegado a comprender Ya no dan que fecha. no hay fecha. Pero antes daban. Y bueno, antes daban, pero ya no es así. Lo mismo Por cuando- eso, ¿cómo es su nombre? Danilo. Danilo, pues yo no entiendo. Si ustedes leen la Biblia, se los ve que están con la Biblia, y están con la Biblia, van de casa en casa, están con la Biblia. ¿Ustedes no leyeron Deuteronomio 18:20? Deuteronomio 18:20 es claro, dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar en mi nombre, cosa que yo no he mandado, ese profeta no le tenga respeto, es un falso profeta. Más, lo traspasaban por espada en la antigüedad, los falsos profetas. Y ustedes dijeron no ser solamente profetas de de Dios y han proclamado el fin para el siglo XX también. Que va a venir un fin. No En el sabemos siglo cuándo, XXI, no, ya estamos en el siglo XXI, pero en el siglo XX lo dijeron. Jonás era un profeta también que Eso se llama que anunció- profecía condicional, que se ¿Por qué? cumplió, lo dice el sitio No, J. porque, o sea, él esperaba, o sea, que iban a fundir o sea, Pero el sitio de ustedes dice que se cumplió. Nínive. Claro, Y pero no- es una no- profecía condicional. Dice que si no se arrepienten ocurrirá tal y tal cosa. Es condicional. ¿Qué pasó con los Nínive? Se arrepintieron y se echaron ceniza sobre su cabeza. O sea, había una condición. ¿Me explico? Por eso decía, Nínive será destruida, a menos. ¿Me explico? Pero una cosa es decir en el nombre de Jehová, Fue destruida Nínive, en ese momento no fue destruida. Pero después, porque ¿qué había pasó? menos. Después sí. ¿Viste? Me explico por eso, porque había una condición. Me explico, había una condición, una profecía condicional. Otra cosa es decir, en el nombre de Jehová vendrá el fin en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX, a menos que, y la atalaya no decía a menos que, decía va a venir el fin y se acabó. Lo dijeron en el libro Las Naciones sabrán que yo soy Jehová, página 61. Por eso yo los veo a ustedes que predican, a veces paso por acá, digo, ¿leen la literatura antigua que ustedes traen? ¿Las leen? Hablando de todo un poco, Sí. ya que ustedes tienen tanto conocimiento, ¿por qué no predican de casa en casa como hizo los discípulos, hacían de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Y por qué prevalecen los testigos de Jehová si consideran que somos mentirosos o que estamos equivocados o que estamos errados? No, yo creo que ¿Cuál ustedes es son la personas religión o la cultura? ustedes que están acá
lo hacen de buena intención. Porque yo no hasta voy a los decir, mormones, ustedes lo hacen con buena intención. Sí, sí, no, pero totalmente. hasta los mormones predican, ¿eh? Sí, pero ojo. vos Pero fijate, le explico. todo tiene un origen y un porqué y un fundamento también. Si vos cuestionas, o sea, porque a veces nos cuestionan también a los testigos, pero también si hay que escudriñar el origen de los mormones, vos fijate que la organización de los mormones son polígamos. Está una nación en Estados Unidos, donde hay bueno, un lugar, pero juzgar los pecados y fíjate que vos decís los mormones también predican en casa, y sin embargo vos preguntale a los mormones, y ellos predican 2 años y después descansan. Bien, ¿a quién le mandó Jesús a predicar? Yo te estoy hablando de lo que vos me decís. ¿A quién le mandó? ¿A quiénes? A los discípulos. A los ungidos, ¿no? ¿De qué? A los ungidos, los discípulos, eran los ungidos. Sí, ¿Ustedes son los ungidos? No. Entonces, ¿por qué predican? Porque dice, vaya y hagan ¿Se dan discípulos. cuenta? Dice, no, pero no dice él. A los ungidos lo mandó. Claro, pero nosotros somos... De 2 en 2, antes de fundar su iglesia. Antes de fundar su iglesia. Pero no dice Jesucristo, vaya y hagan discípulos. Ahí está, bien, ahí está, excelente. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Antes de fundar su iglesia pasó esto, en Mateo 16, 18, antes de fundar la iglesia. ¿No dice eso? Sí, excelente, escuche. Antes de fundar su iglesia mandó a ¿qué? A ser discípulos, a los ungidos. No a ustedes, porque ustedes no son ungidos. No nos consideramos ungidos. Bien, no son ungidos, entonces no tienen por qué predicar si vamos al caso. Pero bueno, ¿Por qué no? porque solamente los mandó a los ungidos. ¿Y si murieron? Pero usted no es ungido, usted tiene que obedecer el mandato de Cristo. ¿Te das cuenta? No, bueno, pero es así. mira, él me dice, hagan discípulos. Ok, mira. Bien, ahí quiero cerrar con esto y ya me voy. Daniel, ¿no? Danilo y Marcelo. Sí. Vos sos el discípulo de él, ¿no? De Danilo. Sí. Bueno, vos moriste. ¿Y quién es tu discípulo? Él. Después vos vas a tener otro ¿qué? Discípulo, ¿no? Y después vos cuando partas de este mundo va a quedar tu discípulo. Y tu discípulo va a tener que hacer, exacto, una sucesión apostólica. Sucesión apostólica. No se rompe. Exacto. Ahora miren, murió Pedro. ¿Quién discipuló a Pedro? Hagan discípulos, Todos los discípulos hicieron discípulos. ¿Quién discipuló a Pedro? ¿Quién fue el discípulo de Pablo? Y el apóstol Juan. Bueno, uno fue... Murió Pedro, ¿quién vino? Murió Juan, ¿quién vino? Murió Pablo, ¿quién vino? Murió el apóstol Andrés. Tenían que tener sus discípulos. Sí, pero ellos tenían discípulos. ¿Quiénes? En la parte donde estaban ahí de... Por eso, es que no podemos negar que no había discípulos, porque si no, eso que me dijo usted, Sí. de interrumpido, se quiebra. Tiene que haber, ¿sí? Tiene que seguir. Tiene que seguir. ¿Ustedes lo pueden comprobar históricamente? Históricamente. Bueno, si vamos. Están las escrituras, que han sido preservadas como... ¿Quién las preservó? Los discípulos de los discípulos, ¿o no? Claro. Y sí, Ahí. es que hay que ser sincero, los discípulos de los discípulos. Bueno, miren, murió Pedro, ¿Sabe quién vino después de Pedro? Sí. Vaya al libro de Hechos, Lino. Después vino Anacleto, Clemente, Anacleto, Evaristo, Sixtino. Nosotros tenemos como católicos una sucesión apostólica ininterrumpida hasta el día de hoy, hasta el Papa Francisco. Nosotros podemos comprobarlo históricamente. Ahora, ¿Pero está en la Biblia? ahora por eso, entonces ustedes tampoco están en la Biblia. No, pero lo que vos decís, Anacleto, están porque ahí, Vamos, por ejemplo, vamos, bien, la bien. Biblia está compuesta a veces Le respondo. en 66 libros y en 72 libros que tienen ustedes. Le respondo, me está preguntando si está Clemente está en la Biblia, Lino está en la Biblia. Sí, ahora, si usted me pregunta si están en la Biblia los siguientes, los discípulos no van a decir, che, vamos a seguir vivos hasta el fin, así vemos todos los discípulos que tenemos. No, obviamente no. Igual que no está en la Biblia, ¿cómo se llama? Anthony Morris, no está en la Biblia el otro, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el de los testigos? Chávez Russo. Claro, Russell, no está en la Biblia Rutherford, no está en la Biblia. Pero hay una sucesión. Y esa sucesión de apóstoles, de los discípulos, tenían que ¿qué? Custodiar ¿qué? La Biblia. Y nosotros podemos mostrar, ahora, ¿de dónde vino la Biblia? ¿Quién la compiló?
¿Quién dijo esto es palabra de Dios? ¿Quién separó los verdaderos evangelios de los falsos? ¿Quién le dijo al mundo, esta es palabra de Dios? ¿Quién fue el que dijo, el evangelio de Tomás es falso? El Apocalipsis de Pedro es falso. El evangelio de Santiago es falso. ¿Quién dijo eso y separó eso de los verdaderos que ustedes tienen hoy? No, contestame quién fue. Pero contestame quién fue. ¿Por qué tanta historia en decir que fue la Iglesia Católica en el Concilio de Roma? Fue el Papa Damaso I con San Jerónimo de Estridón, que fue el que compiló el canon bíblico y fue la primera vez que se tuvo la versión completa del Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, eso pasa, fue la Iglesia. Entra ahí, te va a decir cómo se preservó. Por ahí eso no lo sabían ustedes. ¿Me explico? Ese es el tema, por ahí no lo sabían. No, hay muchas cosas que no, obviamente que no sabemos. Es más, bueno, pero porque no nos, o sea, nosotros nos dedicamos a hacer la obra que hizo Jesús. ¿Eh? Lo que interpretan de que hizo Jesús. Una cosa es interpretar, porque es más, Jesús dijo a los discípulos, a Pedro, por lo que dice la Biblia. Bien. No es que ponemos ni sacamos de parte nuestra, ni interpretamos nada. Es más, hay una parte donde Jesús le lava los pies a sus discípulos y Pedro se negó. Y le dice, Señor, tú lavarme los pies no me los lavarás nunca, jamás. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro que dice, no, Señor, no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. ¿Y qué Jesús le dice? El que está limpio no es necesario lavarse sino solamente los pies. ¿Ah? Vosotros estáis limpios, pero no todos. ¿Por quién? Por Judas, ¿no? Que se fue, se apartó, como Lutero, ¿no? Bueno, ahora, Jesús le dice, porque ejemplo os he dado, si yo les lavé los pies a ustedes, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, lo dice la Escritura. Y yo no veo que ustedes se lavan los pies. La Iglesia lo viene haciendo hace 2000 años, lavamiento de pies. ¿La Iglesia Católica? Sí. ¿Vio usted era católico? ¿Nunca vio eso? No. Entonces nunca fue católico. Lavamiento de pies se hace siempre en Semana Santa. Sí. Por eso, a veces, viste, cuando nos dicen a los católicos esto, yo lo dejo pasar, pero no es tan así, viste. Veo mucha gente respetuosa, los testigos. Hay algunos que desbarrancan. Son muy maleducados, no te voy a decir que no. Hay algunos testigos que yo he conocido que supuestamente tienen el permiso de los testigos de Jehová para hablar con católicos y desenmascararlo, ¿viste? Yo sé que la mayoría de ustedes no son así, pero siempre que ven un católico que sabe de Biblia, es como que no quieren hablar. Sí, uno si habla de la Biblia no se tiene por qué ofender, nada, se hablan las cosas francamente como son. Después uno saca conclusiones. Usted va a terminar católico, ¿eh? No, sí, usted ya está. ¿Sabe cuántas veces soy testigo? 3 charlas conmigo y termina católico. ¿Sabe cuántas veces soy testigo? Sí. 40 años. ¿Y eso qué tiene que ver? Y bueno, voy a decir... ¿Qué tiene que ver? Dios puede hacer... ¿Usted no cree que Dios puede hacer milagros? Dios hace. Ah, bien. Entonces no diga nunca. Nunca diga nunca. Por eso. Es más... Yo antes iba a la iglesia. No era prácticamente. Pero por eso, pregúntense en Danilo y... siempre me olvido. Marcelo, pregúntense de dónde vino la Biblia. Busquen en el sitio de ustedes Jerónimo. Y es San Jerónimo, que era católico. Y estaba con el Papa Damaso I. La Biblia fue traducida por un italiano. La primera Biblia traducida... Ahí es una traducción. La primera fue la Vulgata Latina. La Vulgata de San Jerónimo. Fue la primera. Y fue católico. Es más, los españoles cuando venían a América... A veces distorsionan porque no aplican lo que dice la Biblia. ¿Por qué no aplicamos lo que usted interpreta que dice la Biblia. No aplicamos lo que ustedes interpretan. Todo es lícito, pero no todas las cosas edifican, como dice la Biblia. Sí. Pero yo no sé, ¿por qué dice que no cumplimos? Por eso dijo Jesucristo, en eso se van a diferenciar que ustedes son mis discípulos y hacen lo que yo les enseñé. Pero ¿por qué piensa que no hacemos lo que Jesús nos enseñó? Y hay muchas cosas. Por ejemplo, yo en el caso mío, ya teniendo como católico, siendo católico, falleció un hermano mío, sí, de 5 años con un soplo del corazón, lo velamos en una capilla ardiente que está en un hospital,
se acercó el cura y dice que es la voluntad de Dios, que hacía falta un ángel. Cuando en la Biblia dice que hay miriadas y miriadas de ángeles, ¿para qué va a querer un ser humano? Si cuando Dios hizo el propósito de Dios, pero cuando eso creó el ser humano, es para que vivan en la tierra. Pero eso lo dijo el sacerdote. Bueno, sí, bueno, pero una cosa es lo que diga la iglesia, la oficial. Si conocimiento, lo mismo el Papa, que vos tocaste un punto del Papa, en una asamblea internacional que habían hecho, una filipina le dice, ¿por qué permite Dios tanta enfermedad? ¿Por qué hay esto? Y dice, lo que ha dicho lo que dice esta niña, dice, no tengo, dice, explicación, no tiene explicación. Bien. ¿Por qué? ¿Usted tiene explicación? Sí, porque Dios permite el sufrimiento, pero... ¿Dios permite que violen a una criatura? ¿Dios permite que violen a una criatura? Explíqueme usted cómo Dios permite que que las personas... Dios está permitiendo permíteme todo usted... Por eso. Escúcheme. Respóndame usted si Dios permite... ¿Por qué Dios permite pero que, por ejemplo... Por eso... Espere. Primero, se lo preguntó una criatura, un niño. ¿Cómo le explica usted a un niño, a una criaturita, sobre el libre albedrío, sobre el pecado original? ¿Cómo le explica usted a una criaturita sobre la concupiscencia y la corrupción del alma, la corrupción del hombre? Ahí tocaste un punto. Entonces, me explico, si se lo pregunta a un adulto, al Papa le dice, bueno, mira, te voy a explicar, y le va a explicar, pero le preguntó a una criatura. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cómo Dios permitió, por ejemplo, que ancianos testigos de Jehová hayan violado a una criatura? ¿Cómo lo permitió Dios? Explíqueme, un ungido, Explíqueme. ¿Me puede explicar cómo Dios permitió que un ungido viola a una criatura? Y bueno, porque estamos bajo, como dice... O sea, que Dios permitió que un ungido... Son preguntas que no tienen respuesta, sea sincero. Es el pecado de la corrupción del hombre. Bueno, un caso de una niña en donde el cuerpo gobernante... Déjeme explicarle. Es más, ¿tiene el celular? ¿Lo tiene? En el mismo sitio de ustedes también. No solamente dice que hubo abuso deshonesto de menores. Bueno, si vamos en todos lados. ¿Y por qué lo permite Dios? Por eso. Pero entonces no diga por qué. Bueno, y el testigo de Jehová, ¿cuántos hay? Un montón. Por eso en cuanto pecado. ¿Pero por qué? Por eso le preguntó una criatura. ¿Por qué? Porque el hombre está corrompido, el ser humano está corrompido, el hombre se alejó de Dios, el libre albedrío, el pecado adánico. El hombre va degenerándose a través de los siglos. Eso se lo explica cualquier catequista. ¿Me explico? Se lo explica cualquier catequista. Ahora, acá era una criatura y él le preguntó al Papa por qué Dios permite esto. Y el Papa le habló a una criatura, le dijo a una criatura, creo que había muerto la mamá, ¿no? No sé. Si no me equivoco. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿Usted me puede responder por qué Dios permitió que muera la mamá de esa criatura y que no muera él, por ejemplo? Respóndame. ¿Usted me puede responder por qué Dios permitió que muera la mamá de esa criatura, que le preguntó al Papa, y que no muera él, por ejemplo? ¿Por qué Dios permitió que no muera él, pero sí que muera la mamá de la otra criatura? No sé cómo murió tampoco. No importa, murió. ¿Por qué Dios permitió que esa persona muera y usted no? Que muera primero esa persona, ¿por qué? ¿Usted era más buena que ella? ¿Usted era más santo? ¿O era pecador, como todo el mundo? Son cosas que no podemos responder. Entonces, a eso se refería el Papa, ¿me explico? O sea, no se puede. Yo me pregunto, ¿por qué, por ejemplo, mi papá murió antes que yo? ¿Por qué Dios permitió eso? No lo podemos responder, Danilo. ¿Me explico? Eso, la criatura está preguntando por qué murió la mamá, creo, o el papá. No se puede responder por qué. Sabemos que es por el pecado, ya lo sabemos. Pero ¿por qué Dios lo permitió primero ella que otros? ¿No? ¿Sabés por qué hay tanta maldad? Porque el demonio es el Dios de este siglo. Bueno, pero ya lo sabemos. Bueno, por eso. Es que no lo... Como dice acá, primera de Juan 5, sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿El maligno? Ajá. O sea, estamos aspirando la maldad. ¿Quién gobierna acá? Es que nadie lo está negando. ¿Gobierna Dios? Acá ahora está gobierna Dios. Le pregunto. No, yo le pregunto. Bien, le pregunto. Le respondo. Sí. Le respondo. Dios, Dios
le dio la facultad del ser humano, al ser humano de gobernar este mundo. Pero que el ser humano se deje influenciar por el demonio es otra cosa. En otras palabras, el que está gobernando este mundo es la corrupción del ser humano a base de las tentaciones del diablo. Claro, Pero el hombre, ahora, no, el hombre gobierna. Usted lo ve, usted lo ve a Satanás postulándose para presidente. No, no, es el hombre. Bueno, pero cuando habla de Satanás, Las influencias, ahora. Exacto, Bien, ahora. espiritual, Pero hay un pro y una contra. Si si el demonio gobierna este mundo como usted lo quiere entender, en todo sentido, en todo sentido. A ver, ¿ve todos estos chicos y toda esta familia que están acá? Están cultivándose como, con alegría, con amor, ¿no? Nos están matando. ¿Por qué nos están matando? Porque no está gobernando como usted cree que gobierna. Porque si no estarían todos matándose. No, acá hay amor, acá hay hermandad. Usted ve a los chicos amándose, jugando, alegres. Ahí está Dios. ¿O me va a negar que esté Dios ahí? En la alegría de un chico. ¿No está Dios? pero no. Está Dios. Dios es un Dios feliz. Primera de Timoteo, su Biblia. Dígame, en la alegría, la felicidad de un chico, ¿no está Dios para usted? Pero la maldad está. Yo le pregunto, Está en la alegría entre lo bueno y lo y en el malo. amor, que el amor procede de Dios, en el amor de una criatura, o en el amor de un padre a una criatura, de una madre a su hijo, ¿no está Dios? Sí, porque Sí. lo creía. Bueno, de la misma forma que Dios da su amor a los hombres para que lo compartan, el demonio que hace infunde el odio. ¿Me explico? Sí, sí. Infunde el odio. Pero está en el hombre en elegir, porque después de todo el hombre elige. El hombre no es una marioneta que el diablo lo maneja como quiere, no. El hombre tiene la facultad de decir cuándo sí o cuándo no. No conoce nuestros pensamientos, pero sabe lo que le gusta. Ah, eso sí, no estamos de acuerdo, pero tampoco hay que